Feliz sábado, irmãos. Vamos começar agora cantando o hino em português, O Amor de Jesus. O amor de Jesus é tão puro e leal que aclara Só um minutinho, vamos só esperar a letra. Pode voltar do início, Adam, por favor. Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. O amor de Jesus me liberta do mal, envolve meu pobre ser. Tão meio e tão bom é Jesus, e que ame com sua mão. O amor de Jesus é qual fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. O amor de Jesus, qual fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz dá-me calma e prazer. Eu sei que há um céu a mim. A Cristo Jesus minha vida darei, por seu grande amor sem fim. Amém. Amén. El siguiente himno va a ser en español. El himno es Que mi vida entera esté. Himno 248. Que mi vida entera esté con
pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Amém. Vamos agora, então, fazer uma oração de joelhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é Deus do universo, é Deus criador sobre todas as coisas e, ainda assim, cuida de nós. Mandou o seu Filho, ó Pai, para nos salvar, para que pudéssemos ser lavados em seu sangue. Entregamos nossa vida a Ti, Senhor, neste momento, e Te rendemos o nosso coração. Senhor, te pedimos que neste momento, Senhor, por favor, derrame o Teu Santo Espírito sobre este lugar, que possamos ouvir a Tua voz, que pelos méritos do sangue de Cristo, ó Pai, toda a força do mal seja afastada daqui e possamos apenas ouvir a Tua voz, Senhor. Que todos possamos estar prontos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer neste momento. Fale ao nosso coração, nos prepare, em nome de Jesus, amém. Mi madre tenía problemas con el alcohol y con las drogas. Y cuando llegué a Adra, fue impactante en el sentido de ver que había muchos jóvenes. Adra no solo me proporcionó alojamiento y comida, sino que me dio algo más valioso que eso, algo por lo que vale la pena luchar, un propósito. Probad y ved historias de fe y fidelidad. Del abandono a la esperanza. Soy Gustavo, nací en la ciudad de Belo Horizonte, Minas Gerais, y crecí en un hogar desestructurado, emocionalmente hablando, de tal manera que mis familiares entre sí se odiaban, y llegué a un punto en el que ya no me gustaba estar en la casa, y mi mamá, sin embargo, era todo lo contrario. Ella prefería que me quedara siempre en casa, y eso acababa generando muchos conflictos, entre otras cosas más. A los 13 años, ella llamó a un consejero tutelar. Ya no me podía cuidar, yo era un hijo muy desobediente, tanto en casa como en el colegio, y mi mamá tenía problemas con el alcohol y también con las drogas. En consecuencia, no podía conservar su trabajo. Entonces, ya no podía cuidarme, y llamó a un consejero tutelar. Y después de mucha insistencia de su parte, porque yo no quería, acepté ir a un hogar de acogida. Entonces llegué a esa casa que estaba siendo inaugurada. Fui el primer joven en llegar allí. Me quedé solo 3 días y entonces decidieron que aquella casa aún no estaba en condiciones de recibir a nadie, aunque había sido inaugurada hace poco tiempo. Y entonces me enviaron a la Casa Esperanza 7, que es de Adra, donde me fui a vivir. Y al llegar a Adra fue impactante en el sentido de que había muchos jóvenes. Era una casa que acogía jóvenes entre 12 y 18 años. Y yo no estaba acostumbrado, había mucha gente en la casa. Y al principio ya llegué odiando a Adra, digámoslo así, porque no servían carne de cerdo, que me gustaba mucho.
Siempre comía en mi casa. Y entonces llegué allí, me matricularon en la escuela, me presionaban bastante con los estudios, me dieron la oportunidad de trabajar como joven aprendiz, y llegó el momento en que establecieron algo que no nos gustaba. A mí no me gustaba mucho, que era el asunto devocional. Por la mañana no participaba porque iba al colegio, así que solo participaba en las devociones yo, al menos por la noche. Y un día, uno de los educadores nos pasó un devocional. Lo leímos y comentamos, y entonces él puso un sermón del pastor Eduardo Batista. Y en aquella época él era departamental de jóvenes, en esa misma región de Minas Gerais. Y ese sermón me impactó de forma personal. Él tenía un don para tratar con los jóvenes, y eso me interesó. No sé explicar por qué. No me gustaba, no sentía ningún aprecio, ni atracción por ninguna iglesia en especial, pero empecé a ver algunos de sus sermones, y hubo uno que me impresionó. Él decía en su llamado algo así como, ¿de qué lado estás? Tienes que tomar una decisión, y eso me tocó profundamente. Empecé a interesarme más por la religión. Empecé a hacer algunos estudios bíblicos en la iglesia más cercana a la casa donde vivíamos. Y al cabo de unos meses me decidí por el bautismo. Fui bautizado en esa iglesia cuando estaba por cumplir mis 18 años. Y a los 18 años volví a casa. Desgraciadamente la situación en casa seguía exactamente igual. Mi familia seguía teniendo muchos problemas. Tuve la oportunidad de colportar con un amigo mío, y entonces conocí el proyecto Sueña en Grande, que fue realmente un escape para mí, pues podía estar lejos de casa, trabajando, ganándome la vida con la obra de Dios y alimentando aún más mi sueño de estudiar teología. Finalmente aprobé el examen de la universidad, pero no tenía los recursos para matricularme. Pero Adra se acercó y me ayudó y pagó mi matrícula, lo que me permitió hoy estar estudiando el primer año de teología aquí en la UniAN. Y Adra me dio no solo alojamiento, comida y oportunidades de estudio y trabajo. Adra me dio algo más valioso que eso, algo digno de luchar, un propósito. Y ese propósito cambió toda mi vida. Si eres amigo de Adra, muchas gracias. Tu ofrenda me alcanzó. Tu generosidad se ha convertido en esperanza, y yo soy la prueba de ello. Es posible que no tengas las condiciones para dedicarte de lleno a un trabajo misionero lejos de casa, pero involucrarse también es orar, es donar y es difundir. Ha llegado el momento para que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Que testemunho maravilhoso, verdade? A mim me llenou muito este testemunho. Não necessitamos ir, pero se donamos, se compartimos, se oramos, estamos fazendo missão para termos mais predicadores, não? ¿Han visto? Ele está estudando graças a vuestras ofrendas. Se não foram as ofrendas de Adra, ele não poderia estudar. Vou compartilhar 2 Coríntios 9:7. Cada dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Amém? As nossas diaconisas podem recolher as ofertas. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, Minha gratidão, quero ofertar e devolver a Jesus. Vamos fechar os olhos e agradecer. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, pela vida, por tudo que Tu tem feito, Pai. Cuidado de nós, nos amparado, Senhor. Te agradecemos que possamos ser generosos, Pai, em tudo, nas nossas ofertas, no nosso trabalho, no nosso serviço a Ti, Senhor amado. Que possamos fazer tudo com alegria, por amor a Ti. Te agradecemos, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
Agora vamos ter a historinha das crianças. Cadê as crianças? Sentamos aqui no primeiro banco, que a Joana vai contar a história. Podemos sentar aqui, ninhos. Quer uma cia? Ou em pé? Em pé? ¿Cuántos de ustedes han estado en el mar? ¿Han estado en el mar? ¿Has estado en el mar? ¿Tú has estado en el mar? ¿Ya? ¿Tú has estado en el mar? ¿Sí? ¿Qué se puede ver en el mar? ¿Qué vemos en el mar? Agua. Animales. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver en el mar? Peces. ¿Qué más vemos en el mar? ¿Qué más vemos en el mar? En el mar, las personas, esas personas adultas que ustedes ven atrás, suelen pasarla muy lindo y yo estoy seguro que ustedes también la pasan divertido en el mar, ¿cierto? ¿La pasan lindo en el mar? Sí, es divertido estar en el mar. Podemos nadar, podemos hacer castillos de arena en la playa. En el mar podemos hacer muchas cosas. Pero un día pasó algo extraordinario a la orilla del mar. Nunca había pasado eso. De repente, unos hombres bajaron del barco. Y cuando bajaron del barco, ven que viene un hombre corriendo. Pero no era cualquier hombre. Era un hombre loco. Y estaba lleno de heridas en su piel. Por todo lado su piel sangraba. Por todo lado tenía heridas por aquí, tenía heridas por acá, heridas por todo lado. Y sujeto a él venía colgando una cadena, porque alguien había intentado amarrarlo fuerte para que no se soltara, pero nadie lo podía dominar. Y salió corriendo y ¡pum! Se tira delante de los hombres que bajaron del barco. Se tira allí. ¿Saben? Ese hombre tenía un problema muy serio. Dentro de él habían muchos demonios, muchísimos. Y por más que él quisiera estar libre, no podía. Él quería ser una persona feliz y libre, pero no podía. Cuando él se tira a los pies de este hombre que se bajó del barco, él quería decirle, por favor, ayúdame, pero no pudo. Porque él no podía ni siquiera hablar, ni siquiera podía decir sus propias palabras, porque dentro de él había otra persona que hablaba por él. Y entonces esa persona lo que dijo dentro de él, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? Y Jesús, que estaba ahí delante de este hombre, lo miró con amor, porque sabía que estaba sufriendo, que llevaba años sufriendo, que llevaba años latigándose, que llevaba años siendo atado. Jesús sabía eso. Jesús lo miró con misericordia y le dijo a los demonios que estaban dentro de él, salgan de él. En el momento en que Jesús dijo eso, el hombre fue libre para siempre. Y de repente, en un momentito, ya estaba ahí delante de Jesús sano, porque Jesús lo había ayudado. Jesús le había sacado esos demonios. Pero ¿saben una cosa? Ese hombre un día fue un niño como ustedes. Un día fue un bebé como ustedes, pero empezó a crecer y eligió un mal camino. A veces crecemos y a veces hacemos cosas que no debemos hacer, ¿verdad? Nos portamos mal, somos desobedientes. Este hombre empezó a crecer y empezó a ser desobediente. Y un día ya no pudo ser libre, ya no pudo dejar de hacer lo malo. Así que yo quiero recordarle a los niños hoy, a ti que me estás escuchando, que yo no sé qué ustedes están haciendo mal.
si están mintiendo mucho, si están robando, si están pegándole a sus hermanitos, si están siendo groseros con sus padres, no lo sé. Pero hoy ustedes y yo le podemos pedir ayuda a Jesús, que nos ayude a ser libres, que nos ayude a ser buenos, que nos ayude a ser generosos, que nos ayude a ser bondadosos, que nos ayude a amar, para que nunca Satanás, jamás Satanás, nos pueda esclavizar de nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieren ustedes orarle a Jesús para que nos ayude a ser fuertes y valientes? ¿Sí? ¿Quieren orarle a Jesús? ¿Hay alguno de ustedes que quiere orarle a Jesús para que nos ayude a ser fuertes y valientes? ¿Quieres orarle a Jesús? ¿Tú le quieres orar a Jesús? ¿Sí? Bueno, vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a ser fuertes y obedientes a Él y a nuestros padres. Vamos a cerrar los ojos y oramos, ¿vale? Cerremos los ojitos y oramos. Querido Dios, te damos gracias porque en tu palabra hay muchas historias, muchas, que nos ayudan a recordar que tú eres bueno, que nos amas y que quieres lo mejor para nosotros. Hoy quiero pedirte por los niños que están aquí conmigo, para que ellos siempre, siempre puedan confiar en Jesús y en todos los problemas que ellos tengan en su corazón, tú los ayudes. Los entregamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Yo traje algo para ustedes para que puedan sus puestos. Além do meu olhar. Amor, você pode. Desculpa. Amor, você pode voltar? Além do meu olhar. Tá no tom certo? 1 minuto. Ainda bem que eu tenho um pianista para me ajudar. Além do meu olhar, existe um lugar de paz, lugar de amor e luz. Eu posso já ouvir
os sons desse país, louvores liderados por Jesus. Eu quero lá sentir o abraço do bom Pai, dizendo: filho, vem, descansa em paz. Além do meu olhar está meu novo lar, e eu posso imaginar quão bom será. Além do meu olhar, eu posso contemplar o lar que foi comprado lá na cruz. Além do meu olhar, existe um lugar, lugar de paz, lugar de amor e luz. Eu posso já ouvir os sons desse país, louvores liderados por Jesus. Eu quero lá sentir o abraço do bom Pai, dizendo: filho, vem, descansa em paz. Além do meu olhar está meu novo lar, e eu posso imaginar quão bom será. Além do meu olhar, eu posso contemplar o lar que foi comprado lá na cruz. Além do meu olhar está Jesus. Amém. Un grupo de tus siervos estamos aquí reunidos para adorarte, Señor, para aprender de ti, Señor, para escuchar tu voz. Pedimos en este día sábado una doble porción de tu Santo Espíritu para entender el mensaje que tú quieres que nosotros escuchemos. Por favor, quédate hoy día en nosotros. Cambia nuestras vidas, Señor, que podamos ser hallados en tus ojos sin mancha, sin falta, Señor. Por eso necesitamos que tú mores en nosotros y abres, Señor, nuestra mente espiritual y nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Queridos hermanos, es un gusto estar aquí nuevamente. Hace 2 años estuve aquí en este púlpito y hoy día tengo el placer de estar acá nuevamente. Quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Quién de ustedes conoce el santuario o recuerda el santuario celestial? ¿Todos conocemos? Bueno, el tema del día de hoy es acerca del santuario celestial en un nivel un poco más profundo. Cuando nosotros vamos al santuario espiritual, encontramos un proceso divino establecido para la salvación del ser humano.
¿Conocen ustedes las maquetas de arquitectura? ¿Qué es una maqueta de arquitectura? Es un modelo de algo que se va a construir, un modelo en una escala. Lo mismo era el santuario terrenal. Un modelo del santuario original que está arriba. Y en ese modelo Dios nos instruía de cómo iba a ser la salvación para el ser humano. Pero no era solamente la salvación, sino también era un proceso en el que Dios nos indicaba cómo iba a ser nuestra sanación, ya que por el pecado el hombre quedó débil. El ser humano se debilitó tanto físicamente como mentalmente, y las heridas que nosotros teníamos mentalmente también tenían que ser sanadas para que pudiéramos estar con Dios. Y este proceso comienza cuando la persona reconoce su verdadera condición delante de Dios. Para entrar en el santuario, el primer paso que el hombre debía hacer es reconocer que el hombre tenía un problema. El pecador debía darse cuenta de que algo no estaba bien en su vida. Y sin esta toma de conciencia, sin concientizar lo que pasaba en su vida, que algo no había, que algo no estaba bien, no podía iniciar el camino hacia el santuario, porque tomar conciencia significa reconocer y comprender una realidad que antes no habíamos visto o aceptado. Como segundo paso era reconocer que era incapaz de lograrlo por sí mismo. Resolver el problema del pecado por nuestras propias fuerzas no es algo que nos lleve a iniciar el camino del santuario, porque ningún esfuerzo humano, ni ninguna obra, ni ninguna capacidad personal pueden eliminar el pecado o restaurar la relación con nuestro Creador. Y como tercer paso, el ser humano debía reconocer dónde está la solución. Debía comprender que esa solución provista por Dios se encuentra en el santuario. La convicción del pecado, la convicción de que él tenía un error, de que él tenía un problema, nos lleva a darnos cuenta de que necesitamos un Salvador y que no podemos ser salvados por nosotros mismos. Y este paso es un paso fundamental, porque el plan de salvación solo puede comenzar cuando el ser humano reconoce que necesita un Salvador y acepta que no puede salvarse a sí mismo. Si recordamos nosotros, el santuario estaba ubicado en el centro del campamento, donde habían muchas tiendas donde las personas vivían, y que había una pared hecha de cortinas porque el santuario estaba hecho de tiendas, y había una puerta de ingreso. Y esa puerta tiene un detalle muy especial, un significado profundo, porque era la única entrada hacia el santuario. Y esa puerta representa a Cristo, quien declaró en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y a partir de este elemento, cada parte del santuario comienza a adquirir un significado especial dentro del plan de salvación y restauración. Y el mensaje queda claro: la verdadera solución del problema del ser humano se encuentra dentro del santuario, porque ahí encontramos a Jesús, que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor y nuestro Sanador.
¿Quién nos conduce? Directamente al Padre. ¿Quién nos va a sanar de todos los problemas que teníamos, de todas las heridas que el pecado dejó en nuestro cuerpo? No solo física, sino a nivel mental. Y Él es el camino. Él mismo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y este principio nos enseña que solo existe un camino hacia la salvación. Y ese camino es Cristo. Y como les decía, el santuario fue construido de una forma horizontal, una maqueta visible para entender de una manera sencilla y pedagógica las verdades espirituales del plan de salvación. Y el verdadero santuario se encuentra arriba en el cielo. Y por esta razón, el santuario era una figura o sombra del modelo verdadero celestial. Y sus elementos señalaba una realidad mayor, que era el ministerio de Cristo. Cada mueble que se encuentra en el santuario representa algo y nos lleva hacia el ministerio de Cristo y hacia el plan de salvación que Dios había preparado para la humanidad. Nosotros recordamos el altar del sacrificio, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenía que hacer el adorador? El adorador debía llevar un animalito, un corderito, una paloma o un animal limpio y adecuado para hacer el sacrificio. El adorador ponía las manos en ese animalito y confesaba sus pecados. Y después de haber confesado sus pecados, ¿qué debía hacer? Matar al animalito. Imagínense el dolor del adorador al tener que matar a un animal inocente por culpa de él. Pero el adorador no pasaba más allá del altar del sacrificio, porque un sacerdote se acercaba a recoger sangre del animal para meter esa sangre dentro del santuario y así poder hacer la expiación por nosotros. Y esta limitación de que el adorador no podía pasar más allá enseñaba una importante verdad espiritual, que el ser humano por sí mismo no podía entrar libremente a la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es fuego consumidor y el adorador era un pecador. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros necesitábamos un mediador que era Cristo. Y cuando Cristo muere, cuando Jesús entrega la vida en la cruz, el velo del templo se rasga, simbolizando de que había abierto un camino nuevo de acceso hacia Dios. Como declara Hebreos 10, versículo 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre ¿de quién? De Jesucristo, muy bien, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y gracias al sacrificio perfecto de Cristo, el creyente ahora puede acercarse a Dios con toda la confianza. Jesús continúa siendo nuestro único y verdadero sumo sacerdote, y Él es el único mediador entre Dios y los seres humanos. Según 1 de Pedro 2:9 nos dicen, ustedes son llamados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
porque Dios los ha rescatado del pecado para revelar su luz y anunciar sus maravillas al mundo. Dios nos dice aquí que somos llamados al sacerdocio, pero el único sumo sacerdote es Jesús, el único que nos puede llevar a esa presencia en el lugar santo donde está el Padre, es Jesús. Y de esta manera, el recorrido por el santuario representa también el camino espiritual del creyente. Comienza en el altar del sacrificio y va hacia el lavacro, avanza hacia el lugar santo hasta culminar en el lugar santísimo, donde se manifiesta la plena comunión con Dios. Sabemos que el pecado, que la paga del pecado es la muerte. Y desde el comienzo de la historia bíblica, Dios nos revela una verdadera verdad y la salvación. En Génesis 3:22 nos dice que después de la caída, Dios impidió de que el ser humano comiera del árbol de la vida. ¿Para qué sería eso? Para que con la condición de pecado no viviera eternamente. Y el ser humano dependía de comer de ese árbol de la vida para vivir. Y ese árbol representa a Cristo, quien es la verdadera fuente de la vida. Y Jesús declaró en Juan 6:56-57, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, y el que me come también vivirá por mí. Y así como en el Edén, el ser humano dependía del árbol de la vida para vivir hoy dependemos de Cristo para recibir la vida eterna. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Comprendemos? Muy bien. ¿Quién me puede ayudar con Apocalipsis 2:7? Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Para tener esa vida eterna, nuevamente nosotros tenemos que comer del árbol de la vida. Pero existe un detalle lingüístico muy significativo en este texto, porque la palabra griega utilizada en este pasaje de árbol es xulon, término que también puede traducirse como madero. Y esto nos permite comprender este simbolismo de la Biblia, que la vida eterna nos llega a través del madero de sacrificio. Y por esta razón, en Gálatas 3:13 nos declara, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Y qué nos enseña esta relación entre el árbol de la vida y el madero de la cruz? Que Jesús, que estaba en la presencia de Dios, salió acá a la tierra. El primer paso que da antes de iniciar su ministerio es el bautismo, ¿verdad? Y después muere en la cruz. Mientras que nosotros hacemos un proceso contrario. Nosotros morimos primeramente a nuestro yo. Llevamos todo nuestro ego hacia la cruz. Nos bautizamos para seguir a la presencia del Padre.
Y este recorrido no es solamente un acontecimiento puntual, sino también un proceso diario de transformación. El bautismo en agua simboliza la muerte del viejo hombre, del ego y del pecado, y ocurre una sola vez. Pero sin embargo, cada día renacemos. Pablo nos dice a nosotros en Romanas, cada día muero a nuestro yo. En el altar del sacrificio debía morir un animal a causa del pecado. Y esta ceremonia enseñaba una verdad fundamental. El pecado produce muerte. Y la consecuencia del pecado es inevitable, que es la pérdida de la vida y la separación de Dios. Sin embargo, Dios no desea que el pecado nos destruya, que el pecado nos hiera o que el pecado nos esclavice o nos aleje de Él. Por el contrario, su propósito es salvarnos, restaurarnos y devolvernos la vida. Por eso Jesús vino aquí para liberarnos del poder del pecado y reconciliarnos con el Padre. Porque Él no quiere que el pecado tenga dominio sobre nosotros, ni que nosotros permanezcamos separados, lejos de Él, lejos de su amor, que es nuestro Padre. En Hebreos 9:22 leemos, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Pero por qué era necesaria la sangre? ¿Alguien me puede ayudar con Levítico 17:11? Porque la vida de la persona estaba en la sangre y por eso era necesario que Jesús muriera. La sangre derramada en el altar representa la vida entregada. La expiación, por su parte, significa esa restauración, reparar aquello que el pecado había roto entre Dios y el ser humano, con el propósito de restablecer la comunión perdida. La sangre del animal no tenía valor en sí mismo, sino que señalaba la vida perfecta de Jesús. Recalco, la vida perfecta de Jesús. Y el sacrificio del cordero era una figura profética del verdadero Cordero de Dios, que un día entregaría su vida por nosotros. Sin embargo, Cristo no solamente murió por nosotros, Él también vivió por nosotros. Y esa vida perfecta que Jesús vivió como ser humano nos es comunicada por medio del Espíritu Santo. Y además observamos otro detalle importante del altar del sacrificio. ¿Se acuerdan que el altar del sacrificio tenía fuego? Y ese fuego no se debía apagar jamás, según Levíticos 6:12 al 13. ¿Qué creen ustedes que representa ese fuego perpetuo? El Espíritu Santo, decimos, también representa el juicio divino, porque la Escritura afirma que Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿qué hacía el fuego en el altar del sacrificio, quemando a esa carne del animalito, cuando Dios es fuego consumidor, que Él consumía ese pecado, ¿verdad? ¿Verdad? Y esto nos revela una profunda verdad acerca del carácter de Dios, que Él es santo, que Él es justo y conoce todas las cosas. Y Él es nuestro juez, porque nos habla de juicio, nos habla de que para entrar en su presencia el pecado debe de ser consumido.
Y al mismo tiempo de que Dios es juez, en la figura de su Hijo es nuestro Salvador, es nuestro sacrificio. Y así el altar del sacrificio contemplamos una de las revelaciones más hermosas del plan de salvación, porque el Dios que juzga el pecado es el mismo que por amor tomó el castigo que nos tocaba a cada uno de nosotros para devolvernos la vida. Y entonces en el atrio del santuario se comienza lo que se llama la justificación. Justificación es el acto mediante el cual Dios, por su gracia, perdona nuestros pecados y nos declara justos. Pero no solamente nos declara justos, sino que nos hace justos. Es decir, que no solo nos considera inocentes cuando nosotros vamos con todo nuestro corazón arrepentido delante de Él, sino que Él nos hace justos. ¿Qué quiere decir nos hace justos? Que comienza a transformar nuestro corazón, nuestro carácter y nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Entonces podemos decir que la justificación nos concede el derecho de entrar en el reino de Dios. Sin embargo, el perdón no significa que nuestro carácter haya sido transformado instantáneamente. Y aunque nuestros pecados hayan sido perdonados, nuestro corazón necesita ser restaurado y renovado. Y el carácter es lo único que llevaremos al cielo. Por esta razón, Dios desea obrar profundamente en nosotros para transformarnos a la semejanza de Cristo. Y como escribió la hermana Elena, en Palabras de Vida del Gran Maestro, el carácter es lo único que llevaremos al cielo. Y esto significa que el perdón no elimina automáticamente las tendencias pecaminosas y los hábitos adquiridos ni las inclinaciones del corazón. Por ello, después de la justificación, Dios inicia en nosotros una obra continua de transformación. Jesús ilustró esta realidad en la parábola del banquete de bodas. ¿Se acuerdan que había un invitado que entró a ese banquete pero que no tenía los propios vestidos? Yo veo que todos estamos aquí con vestidos, con las ropas más elegantes, pero a este invitado no se le ocurrió ir con esas ropas elegantes. ¿Qué creen ustedes de que significan esas ropas? ¿Y por qué no entró? Si él había sido invitado, si él había aceptado la invitación. Porque no tenía el vestido correcto, y el vestido correcto es una representación de nuestro carácter. Y esta parábola nos enseña que una persona puede haber recibido la invitación, puede haber pedido perdón, puede haber aceptado esa invitación, pero a pesar de haber pedido perdón, pudo no haberse arrepentido verdaderamente, ni haber permitido que Dios transforme su vida. Por eso no pudo entrar en el banquete de bodas. Y por esta razón, la justificación y la santificación son dos aspectos inseparables del plan de la salvación. La justificación, dijimos que nos concede el derecho de entrar al cielo, que Dios nos declara justos, y la santificación es que nos prepara para vivir en el cielo, o sea, nos hace santos. Pero ¿por qué es necesaria la santificación? Porque Dios no solamente desea perdonarnos, sino también restaurar en nosotros su imagen. Nuestro carácter debe ser transformado para poder vivir en armonía con Dios
Y la santificación es una obra continua mediante el cual Dios transforma nuestro carácter hasta llevarnos a semejanza de Cristo. No es algo que por obra y arte de magia la podamos recibir hoy día, sino es un proceso continuo. Santo en hebreo significa separado, consagrado o apartado para Dios. Significa permanecer en Dios y ser apartados para su servicio. ¿Apartados de qué? Apartados del pecado, apartados de la mundanidad de este mundo. Y permitir que Cristo tome el control de nuestras vidas. Es un proceso, como Dios dice, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y este proceso incluye luchas, caídas, arrepentimiento, restauración, nuevas victorias. Y por eso en la Biblia dice, el justo cae 7 veces, pero Dios es quien le levanta. Y ahora, ¿por qué nosotros, si no somos santos, no podremos ingresar en el cielo? Porque una persona que vive en este mundo y disfruta del pecado, como emborracharse o hacer el mal, ¿creen ustedes que sería feliz en el cielo donde todo es santidad? No, ¿verdad? ¿Cree usted que al ver a Dios Padre o a Jesús sería feliz? No, ¿verdad? Y es por eso que esa persona estaría muy triste. Y es por eso es que Dios quiere prepararnos, nos ha perdonado y quiere prepararnos para transformar nuestro carácter y que podamos disfrutar su presencia. Porque imagínense, si Dios es santo, si Dios es fuego consumidor, cuando ese pecador llegue a la presencia de Dios sin haberse arrepentido, sin haber cambiado su vida, sin haber transformado, sin haber permitido que Dios haga esa transformación, tampoco le va a poder ver, porque como Dios es fuego consumidor, muere en ese instante. ¿Y cómo ocurre esta transformación? La Biblia nos enseña que somos transformados al contemplar a Cristo. Contemplar a Cristo significa dirigir constantemente nuestra mirada hacia Él, orar, estudiar su vida, reflexionar en su carácter y obedecer su palabra. Y mientras nosotros permanecemos unidos a Cristo, el Espíritu Santo realiza en nosotros la obra de restaurar nuestro carácter. El camino del creyente comienza en el altar del sacrificio, donde recibe el perdón y la justificación. La experiencia de la salvación no termina ahí, llega hacia el lugar santo, desde el atrio, y finalmente al lugar santísimo. El lugar santo representa la santificación y el lugar santísimo es la obra final, que es la glorificación. Si ven que va desde un paso, desde un paso en el lugar, en el altar, un paso continuo desde el altar del sacrificio, va paso, 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 hasta el lugar santísimo. Y lo más maravilloso es que esta obra no depende del esfuerzo humano, porque es Dios quien actúa en la vida del creyente para transformarlo, sostenerlo y prepararlo para su presencia. Y en Primera de Pedro 5:10 nos dice, y el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Cuando las personas escuchan la palabra perfección, piensan en ser perfecto, en ser sin falla, en que debemos hacer por nuestro esfuerzo, y muchos se asustan. Pero la perfección cristiana no consiste en alcanzar por nuestros propios esfuerzos un estado
en el que nunca volvamos a fallar. La perfección es un camino diario de comunión, de fe y de entrega continua a Cristo. Muchas personas contemplan sus pecados y sienten miedo y desesperación, y en lugar de dirigir la mirada a Cristo, se concentran constantemente en preguntarse preguntas como: ¿qué hice? ¿Volví a pecar? ¿Estoy lo suficientemente limpio? Y nosotros caemos en ese fariseísmo en el cual nos vemos a nosotros en vez de ir a Cristo. Pero la pregunta más importante debería ser: ¿viví el día de hoy en comunión con Cristo? En vez de decir: he pecado, estoy limpio. No sé si ustedes conocen esta frase de Martín Lutero que dice: cuando me miro a mí mismo, no veo cómo podría salvarme, pero cuando miro a Cristo, no veo cómo podría perderme. Nuestra seguridad no se encuentra en nosotros mismos, sino en Cristo, en permanecer en Cristo, porque Él es quien hace esta obra de transformación unido a Él. La Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como blanca nieve, en Isaías 1:18. Y muchas personas se desesperan intentando conseguir primero una vida completamente limpia, cuando deberían correr es hacia Cristo. No acudimos nosotros a Jesús porque ya estamos limpios, ¿verdad? Sino que acudimos a Él para que nos limpie. El gran error del pueblo de Israel no fue abandonar la ley, porque ellos obedecían perfectamente la ley, sino que su gran error fue alejar su vida de Dios. Y cuando el corazón queda lejos de Dios, el pecado está listo para dominarnos. La ley separada de una relación viva con Dios no tiene poder para transformar el carácter. Y por eso la solución al pecado es acercarnos continuamente a Cristo. Y quienes permanecen en Cristo no viven guiados por los deseos de la carne, sino por el Espíritu Santo. Por eso en Romanos 8:1 dice: ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Y para eso vino Dios acá, para deshacer las obras del diablo, en 1 de Juan 3:8. Porque Cristo vino para destruir el poder del pecado que ejerce sobre la vida humana. Por medio de la fe, el creyente puede alcanzar una vida de victoria sobre el pecado, porque es por Cristo Jesús, mas no por nuestras propias cuentas. Las promesas de Dios son claras, porque Dios nos dice a nosotros que debemos tener fe. Pero ¿qué significa la fe? ¿Alguien me puede ayudar con lo que es la fe? La certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa eso? Confiar. Pero no es una fe que es de intelectualmente aceptar que existe un Dios, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen que hay Dios y tiemblan. Imagínense, y nosotros en cambio, no, que somos su creación. La fe es creerle a Dios con convicción y actuar de acuerdo con lo que Él ha dicho. A Abraham le creyó a Dios, ¿sí? Y esa fe lo movió a actuar, porque Abraham no se quedó estático. Creer verdaderamente significa confiar en las promesas de Dios y aceptar sus mandamientos y confiar en la obra que Él desea realizar en nosotros. Ustedes conocen tal vez a unas personas que están bien enamoradas, pero bien enamoradas, y que por más de que el marido o la mujer le mientan, le creen, ¿verdad?
Asimismo debemos confiar de Dios, como aquellas personas ciegamente confían de sus esposos o esposas por más de que le mientan. Claro que Dios no nos va a mentir a nosotros, pero es así. La transformación del carácter es una obra de colaboración entre Dios y el ser humano, porque Abraham creyó, pero también actuó. Él hizo lo que Dios le dijo. Nosotros no podemos cambiar el corazón nuestro por nosotros mismos, pero sí podemos escoger entregárselo a Dios todos los días. ¿Y creen ustedes todo lo que he hablado que solo se encuentra en el lugar, en el altar del holocausto? Qué profundidad, ¿verdad? Este tema, este estudio. Porque cuando nosotros accedemos en el lugar santo, encontramos que cada mueble tiene un significado especial. Encontramos de que el candelabro de 7 brazos tiene un significado especial, que la mesa de los panes de la proposición tiene un significado especial, lo mismo el altar del incienso para llegar hacia el lugar santísimo. Y que en el lugar santo es la santidad, comienza el proceso de santificación. ¿Qué representa el candelabro? Con esto vamos a terminar. El candelabro proporciona la luz, ¿verdad? Que está dentro del lugar santo, y sin esa luz el sacerdote no podía ver, ni orientarse, ni realizar su ministerio. Y del mismo modo, en la presencia espiritual del creyente, la luz proviene de la palabra de Dios. Así que si es que yo no leo mi Biblia, no tengo luz, no estoy en el lugar santo. Por eso, en Salmo 119, 105 encontramos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero en mi camino. Y el candelabro simboliza la luz espiritual que Dios nos comunica a través de las Escrituras. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y esta verdad tiene una importante aplicación práctica. Si no tenemos esa experiencia personal y constante con Dios, no estamos ahí en ese lugar santo. La Biblia nos revela las verdades de Dios, nos enseñan esas verdades, nos instruyen, nos corrigen, nos transforman y ponen al descubierto la verdadera condición de nuestro corazón. ¿Alguien me puede ayudar con Proverbios 6, 23? Sí. Lámpara, luz, reprensiones, camino de vida que instruyen. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos instruidos, que seamos corregidos, que seamos transformados. ¿Quiénes de ustedes son padres? ¿Qué pasa cuando nuestro hijo hace algo malo? Debemos corregir, ¿verdad? Esa disciplina es por amor, porque queremos de que ese hijo esté con nosotros. No queremos de que se pierda, no queremos de que se vaya de casa por drogas, no queremos de que se convierta en un alcohólico, porque nos duele. Así también Dios quiere de nosotros. No quiere de que nos alejemos de su presencia. Le romperíamos el corazón a Dios al ver si caemos en ese pecado, en mentira, en alcoholismo, en drogadicción, porque ver esa destrucción, me imagino que si es que nos duele a nosotros, cuánto le ha de doler a Dios. Y es por eso que Dios quiere corregirnos, quiere que volvamos a su camino,
Y la palabra de Dios, dice en Hebreos 4:12, que es viva, que es eficaz, que es cortante, que toda espada de 2 filos, y penetra en el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discernimiento de los pensamientos y de lo que tenemos en el corazón. O sea, Dios observa las intenciones que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, qué pensamientos tenemos. Esa palabra revela las motivaciones y corrige nuestros errores, fortalece nuestra fe y nos guía en el proceso de santificación. Por eso necesitamos esa luz, tal y como el sacerdote necesitaba esa luz, nosotros también. Y este candelabro de 7 brazos, si nosotros leemos en Éxodo 25:31, que no lo vamos a leer ahora, tiene un diseño en forma de almendro, que simboliza la luz divina que comunica a su pueblo. Y hay algo que me llamó la atención acá, que en el lugar santísimo, en el arca del pacto, se encuentra también un pedazo de una rama de almendro, y que esa rama de almendro floreció y dio almendras. ¿Qué será eso? Que la obra de Dios en el creyente no es algo estático, sino transformador. Por eso dio almendras, dio frutos, ¿verdad? Entonces, en el atrio vimos que Dios comienza tratando con nuestro comportamiento exterior. Reconocemos pecado, recibimos perdón, experimentamos la justificación, y para avanzar en el lugar santo hacia el lugar santísimo, representado por la luz del candelabro, símbolo de la iluminación divina que revela lo oculto del corazón, Dios desea ir más profundo y quiere tratar con nuestros pensamientos y sentimientos que constituyen la raíz de nuestras acciones y finalmente de nuestro carácter. Nosotros recordamos que Jesús dijo, bueno, al fariseo, bueno, ¿sabes qué, papi? Está bien que no hayas cometido adulterio según la letra de la ley, pero te digo algo, que si tú miras a una mujer con codicia, o sea, en el pensamiento, miras con codicia, a pesar de que no hayas hecho todavía la acción, ya cometiste adulterio. Bueno, papi, te digo que si es que tú dices que no has cometido asesinato según la letra de la ley, pero si guardas ira contra alguien, esto te puede conducir al asesinato, porque el homicidio comienza con un pensamiento y un sentimiento. Por eso Dios dice, airaos, pero no pequéis, porque la ira comienza a través de las emociones, de los pensamientos, de esos sentimientos, antes de llevar a cometer la acción. El pecado, antes de manifestarse externamente, surge en el interior del ser humano, en pensamientos, en emociones, en deseos y motivaciones. Por esta razón Jesús ya no dirige nuestra atención solamente al comportamiento externo o al cumplimiento literal de la ley, sino que Él se va hacia el corazón del ser humano, hacia la fuente de nosotros, donde tenemos todos. Y por eso el candelabro de 7 brazos representa el lugar donde Dios desea iluminar las áreas más profundas de nuestra vida y tratar con los pensamientos. Y la palabra de Dios comienza a ejercer una obra más profunda. Él revela nuestros pensamientos, nuestras heridas y patrones de conducta que el pecado ha producido en nosotros con el propósito de restaurarnos a la imagen de Dios. E incluso desde la perspectiva del funcionamiento de nuestros órganos, podemos comprender mejor esta realidad. Aquí en nuestro cerebro existe una estructura que se llama amígdala. También hay una estructura que se llama el córtex prefrontal.
La amígdala es donde es un proceso donde participan el procesamiento de las emociones del sistema límbico, especialmente de miedo, la amenaza y respuestas de defensas. Es por eso que mi niño, por ejemplo, cuando él hace berrinche, tiene emociones sumamente fuertes y se lanza y se retuerce y el niño comienza a manipular, porque él no tiene todavía desarrollado esta región que se llama córtex prefrontal, porque en su amígdala está, tengo miedo, hay amenaza y comienza a defender su cuerpo así. Pero este sistema límbico de la amígdala, que es la amígdala, también desempeña un papel importante en la formación de recuerdos emocionales, asociando determinadas experiencias con sentimientos intensos. Por ejemplo, si una persona tuvo una experiencia dolorosa en su infancia, como ser rechazada o humillada, la amígdala puede asociar situaciones similares en el presente con ese mismo dolor, generando reacciones fuertes, incluso cuando la situación actual no representa peligro. Pero ¿qué tiene que ver esto con el pecado? Que la amígdala no produce pecado, pero sí influye en la manera en que reaccionamos emocionalmente de nuestras emociones. Y debido a la condición caída del ser humano, nuestras emociones, pensamientos y respuestas automáticas pueden estar desordenados o heridos. Por ello, una persona puede reaccionar con ira grande, con temor, con rechazo, con orgullo, el narcisismo, desconfianza, deseos desordenados, incluso antes incluso de haber reflexionado conscientemente sobre la situación. Porque Dios transforma nuestros pensamientos en el córtex prefrontal, donde tenemos la razón. Él pone su Espíritu Santo ahí y nos hace pensar, mira Andrea, esto no está bien, esto que le dijiste al hermano no está bien. O antes de decir algo a alguien, te das cuenta, Andrea, que si dices tú esto le puedes herir, le puedes matar. Y es precisamente por esta razón que Dios transforma no solo nuestro comportamiento, sino también nuestra mente y nuestro corazón. Y la buena noticia del Evangelio es que Dios desea restaurar esa mente. Por eso Pablo en 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pero nosotros tenemos la mente de… ¡Qué maravillosa promesa! Dios no nos deja depender únicamente de nuestros propios pensamientos y emociones, que con frecuencia están influenciados por el pecado, por el temor, por la angustia o heridas del pasado, sino que nos ofrece la mente de Cristo para que podamos ser guiados por sus pensamientos, sus propósitos y discernimiento. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude en este santo sábado a tener su mente. Amén. Bueno, sí, para la honra y gloria de Dios. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor.
que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Rindo a ti mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Por la eternidad. Lávame, Señor. Amén. Nos ponemos de rodillas, por favor. Amado y cariñoso Padre, rendimos, como dice la canción, a ti nuestras vidas. Lávanos, Señor, de toda nuestra maldad. Lávanos en tu sangre. Señor, queremos estar en tu presencia. Queremos amarte, conocer de ti, vivir contigo. Porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. Tú conoces, Señor, todas las cosas. Eres el Alfa y la Omega. Y tú eres, Señor, grande y fuerte y puedes hacer de nosotros una nueva criatura. Puedes hacernos de nuevo, Señor. Te entregamos lo que sobra de este día, Señor, y nuestra semana nueva que comienza, para que todo nuestro tiempo esté a ti rendido, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa victoria sobre el pecado. Ayúdanos, Señor, a que nosotros tengamos, Señor, esa felicidad a tu lado y que podamos entregar ese mensaje a las demás personas. Y aquellos que tienen problemas, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, sean emocionales, sean problemas, Señor, físicos, sean problemas financieros, Señor. Actúa, Señor, en esa vida, Señor, y muestra tu poder en ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Hermanos, pongámonos de pie para cantar el himno final, el himno 360, en Jesucristo, mártir de paz. Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Obrigada, gracias. Podemos sentar? Temos alguns anúncios. Um é que nos queda